Buenas tardes. Agradecemos su amable presencia en este servicio dominical, un servicio sanador de la ciencia cristiana. Iniciaremos este servicio cantando el himno 181. Así a ti siempre acudimos, Padre amado, en el amor, mientras ángeles del cielo nos conducen a la luz. Himno 181. 181. Leeré de la Biblia, Salmos. El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo, pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades. Me esconderá en su santuario. Me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Oremos por esta congregación. Primero en silencio, después diremos juntos el Padre Nuestro.
Padre nuestro que estás en los cielos, nuestro Padre, Madre Dios, todo armonioso, santificado sea tu nombre, único, adorable. venga tu reino, Tu reino ha venido, tú estás siempre presente. hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Capacítanos para saber que, como en el cielo, así también en la tierra, Dios es omnipotente, supremo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Danos gracia para hoy. Alimenta los afectos hambrientos. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y el amor es reflejado en el amor. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y Dios no nos mete en tentación, sino que nos libra del pecado, la enfermedad y la muerte. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Porque Dios es infinito, todo poder, toda vida, verdad, amor, está sobre todo y es todo. Cantaremos el himno número 142. Divino amor, tu plenitud por siempre nuestra es. A todos te revelas tú, perfecto, inmortal. Himno 142, 142. Esta iglesia, tercera iglesia de Cristo científico, la cual es filial de la Iglesia Madre, la primera iglesia de Cristo científico en Boston, Massachusetts. Servimos a la comunidad con una sala de lectura situada en esta misma iglesia, un lugar pacífico donde se puede meditar, leer, comprar o tomar prestado literatura de la ciencia cristiana.
Todos ustedes, sus familiares y amigos, son siempre bienvenidos a la sala de lectura y a nuestros servicios. Tenemos servicios en español a la 1 de la tarde y en inglés los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 7:30 de la noche. Ofrecemos clases de la escuela dominical para niños y adolescentes durante los servicios de domingo. Le invitamos a escuchar el programa El Heraldo de la Ciencia Cristiana en la radio Guado 1280 AM todos los sábados a las 9 de la mañana. El solo, cantado por Julia Wade, se titula Apacienta mis ovejas. La letra original de este himno en inglés es un poema escrito por la fundadora de la ciencia cristiana, Mary Baker Eddy. La colina di pastor, ¿cómo he de subir? Como a tu rebaño yo debo apacentar. Fiel tu voz escucharé para nunca errar y con gozo seguiré por el duro andar. Lo rebelde rendirás, lo cruel herirás, de su sueño al mundo habrás tú de despertar. Extranjero en playa hostil, lucho con afán, por la puerta entro al fin y me aceptarás. Lagunina de pastor, ¿cómo he de subir?
el triunfo dolor o en la oscuridad, guía tu rebaño hacia ti, Señor. Sana el alma y danos pan hasta ver la luz. Blancos tus corderos van, detrás de ti pastor. La colina de pastor, ¿cómo he de subir? Amigos, la Biblia y el libro de texto de la ciencia cristiana son nuestros únicos predicadores. Leeremos ahora textos bíblicos y pasajes correlativos del libro de texto de nuestra religión. Estos constituyen nuestro sermón. Las escrituras canónicas, juntamente con la palabra de nuestro libro de texto, que corrobora y explica los textos bíblicos en su significado espiritual y su aplicación a todos los tiempos, pasado, presente y futuro, constituyen un sermón inseparable de la verdad, no contaminado ni restringido por hipótesis humanas y divinamente autorizado. El sermón de hoy se encuentra en la página 19 del cuaderno trimestral de la ciencia cristiana. El tema es: ¿son reales el pecado, la enfermedad y la muerte? El texto áureo es de Romanos. Ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora es más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La lectura alternada es de Jeremías y Efesios. ¿Quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Soy yo Dios, de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos. ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos, que yo no la vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo, soñé, soñé. ¿No piensan cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre, con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero, al modo que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. He aquí, dice Jehová, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Jehová. Así diréis cada cual a su compañero y cada cual a su hermano, que ha respondido Jehová y que habló Jehová. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo.
Voy a leer de la Biblia Génesis. Vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Salmos. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, morada para el fuerte de Jacob. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Despierto y aún estoy contigo. Ahora leeré pasajes correlativos del libro de texto de la ciencia cristiana, Ciencia y Salud, con la llave de las Escrituras, por Mary Baker Eddy. Toda la realidad está en Dios y su creación, armoniosa y eterna. Lo que Él crea es bueno, y Él hace todo lo que es hecho. Por tanto, la única realidad del pecado, la enfermedad o la muerte es el hecho terrible de que las irrealidades parecen reales a la creencia humana que yerra, hasta que Dios las despoja de su disfraz. No son verídicas, porque no son de Dios. Aprendemos en la ciencia cristiana que toda desarmonía de la mente o del cuerpo mortales es una ilusión que no posee ni realidad ni identidad, aunque parezca ser real y tener identidad. Si la bondad y la espiritualidad son reales, el mal y la materialidad son irreales y no pueden ser el resultado de un Dios infinito, el bien. La existencia mortal es un sueño de dolor y placer en la materia, un sueño de pecado, enfermedad y muerte, y es como el sueño que tenemos cuando dormimos, en el cual cada uno reconoce que su condición es enteramente un estado mental. Tanto en el sueño despierto como en el dormido, el soñador piensa que su cuerpo es material y que el sufrimiento está en ese cuerpo. A veces somos llevados a creer que la oscuridad es tan real como la luz, pero la ciencia afirma que la oscuridad es solo un sentido mortal de la ausencia de la luz, a cuya llegada la oscuridad pierde la apariencia de realidad. Así el pecado y el pesar, la enfermedad y la muerte son la supuesta ausencia de la vida, Dios, y huyen como fantasmas del error ante la verdad y el amor. Daniel, vi un sueño que me espantó, y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Isaías, dejaos del hombre cuyo aliento está en su nariz, porque de qué es él estimado. Despertad y cantad, moradores del polvo. Escóndete un poquito por un momento en tanto que pasa la indignación. Jeremías, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Salmos, yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Para el que sana mediante la ciencia cristiana, la enfermedad es un sueño del cual el paciente necesita ser despertado. La historia del error es una narrativa sueño. El sueño no tiene realidad, ni inteligencia, ni mente. Por lo tanto,
el soñador y el sueño son uno, porque ninguno es verdadero ni real. La razón bien dirigida sirve para corregir los errores del sentido corporal, pero el pecado, la enfermedad y la muerte parecerán reales, así que como las experiencias del sueño mientras dormimos parecen reales, hasta que la ciencia de la armonía eterna del hombre quebrante esas ilusiones con la inquebrantable realidad del ser científico. El poder de la mente mortal sobre su propio cuerpo es poco comprendido. Es mejor el sufrimiento que despierta la mente mortal de su sueño carnal que los falsos placeres que tienden a perpetuar este sueño. Se rompe el sueño de enfermedad al comprender que la enfermedad es formada por la mente humana, no por la materia ni por la mente divina. Si la ciencia cristiana quita los dioses populares, el pecado, la enfermedad y la muerte, es el Cristo, la verdad, quien destruye estos males y así comprueba la nada de ellos. El sueño de la materia y el error son algo tiene que ceder a la razón y la revelación. Entonces los mortales contemplarán la nada de la enfermedad y el pecado y la enfermedad desaparecerán de la conciencia. Lo armonioso aparecerá como real y lo inarmónico como irreal. Génesis. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán. Corintios. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Romanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Mateo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: este blasfema. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, que le había dado tal potestad a los hombres. Romanos. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Pudo el espíritu emitir su opuesto, la materia, y dar a la materia la capacidad de pecar y sufrir? Entra el espíritu en el polvo y pierde allí la naturaleza y omnipotencia divinas. Entra la mente Dios en la materia para convertirse allí
en un pecador mortal, animado por el aliento de Dios? Todo lo que indica la caída del hombre, o lo opuesto de Dios, o la ausencia de Dios, es el sueño Adán, que no es ni mente ni hombre, pues no fue engendrado por el Padre. La causa promotora y el fundamento de toda enfermedad es el temor, la ignorancia o el pecado. ¿Es el enfermo más pecador que todos los demás? No, pero mientras sea discordante, no es la imagen de Dios. Cansados de sus creencias materiales, de las que proviene tanto sufrimiento, los inválidos se vuelven más espirituales a medida que el error o la creencia de que la vida está en la materia cede a la realidad de la vida espiritual. El hombre es incapaz de pecar, enfermar y morir. El hombre verdadero no puede desviarse de la santidad, ni puede Dios, por medio de quien el hombre es desarrollado, engendrar la capacidad o libertad de pecar. El pecado debiera volverse irreal para todos. Es en sí mismo incoherente, un reino dividido. Su supuesto realismo no tiene autoridad divina, y yo me regocijo en la comprensión de esta gran verdad. Cuando el Cristo cambia una creencia de pecado o de enfermedad en una creencia mejor, entonces la creencia se disuelve en comprensión espiritual y el pecado, la enfermedad y la muerte desaparecen. Juan, hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Isaías: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Tesalonicenses: todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Romanos: es ya hora de levantarnos del sueño. Al igual que el gran ejemplo, el sanador debiera hablar a la enfermedad como quien tiene autoridad sobre ella, dejando que el alma domine las falsas evidencias de los sentidos corporales e imponga sus reivindicaciones sobre la mortalidad y la enfermedad. El mismo principio sana tanto el pecado como la enfermedad. Cuando la ciencia divina venza la fe en una mente carnal y la fe en Dios destruya toda fe en el pecado y en los métodos materiales de curación, entonces el pecado, la enfermedad y la muerte desaparecerán. Si la enfermedad es real, pertenecen a la inmortalidad. Si es verdadera, es parte de la verdad. ¿Intentarías destruir
con o sin medicamentos, una cualidad o condición de la verdad? Pero si la enfermedad y el pecado son ilusiones, el despertamiento de este sueño mortal o ilusión nos llevará a la salud, la santidad y la inmortalidad. Este despertamiento es el eterno advenimiento del Cristo, el aparecimiento avanzado de la verdad que echa fuera el error y sana a los enfermos. Esta es la salvación que viene a través de Dios, el principio divino, el amor, como fue demostrado por Jesús. Tiene que estar claro para ti que la enfermedad no es la realidad del ser, como tampoco es el pecado. Este sueño mortal de enfermedad, pecado y muerte debiera cesar por medio de la ciencia cristiana. Entonces, una enfermedad sería destruida tan fácilmente como otra. Declara la verdad a toda forma de error. Tumores, úlceras, tubérculos, inflamaciones, dolores, coyunturas deformadas, son sombras sueños, estando despierto, imágenes oscuras del pensamiento mortal, que huyen ante la luz de la verdad. El pobre corazón sufriente necesita su legítimo nutrimiento, tal como la paz, la paciencia en las tribulaciones y un inestimable sentido de la bondad del amado Padre. El hombre liberado del pecado, la enfermedad y la muerte presenta la verdadera semejanza o ideal espiritual. Juan. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto a la muerte de Lázaro. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Entonces Jesús, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: Quitad la piedra. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Y habiendo dicho esto, exclamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle y dejadle ir. Efesios, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Jesús dijo de Lázaro: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Jesús restableció a Lázaro mediante la comprensión de que Lázaro nunca había muerto.
no mediante la admisión de que su cuerpo había muerto y luego vuelto a vivir. Si Jesús hubiera creído que Lázaro había vivido o muerto en su cuerpo, el Maestro hubiera estado en el mismo plano de creencia que aquellos que enterraron el cuerpo y no hubiera podido resucitarlo. Si Jesús despertó a Lázaro del sueño, la ilusión de la muerte, esto comprobó que el Cristo podía mejorar un sentido falso. ¿Quién se atreve a dudar de esta prueba consumada del poder y de la voluntad de la mente divina de mantener al hombre para siempre intacto en su estado perfecto y de gobernar toda la acción del hombre? El hecho de que el Cristo a la verdad venció y todavía vence la muerte comprueba que el Rey de los espantos es solo una creencia mortal o error que la verdad destruye con las evidencias espirituales de la vida. Y esto muestra que lo que parece ser la muerte para los sentidos no es más que una ilusión mortal, pues para el hombre verdadero y el universo verdadero no hay proceso muerte. En la ilusión de la muerte, los mortales despiertan al conocimiento de dos hechos. Que no están muertos. 2, que solo han atravesado las puertas de una nueva creencia. La verdad resuelve la nada del error precisamente de estas maneras. La muerte no es sino otra fase del sueño de que la existencia pueda ser material. Nada puede interferir con la armonía del ser, ni poner fin a la existencia del hombre en la ciencia. El sueño de la muerte tiene que ser dominado por la mente aquí o en el más allá. El pensamiento despertará de su propia declaración material, estoy muerto, para percibir este toque de clarín de la verdad. No hay muerte, no hay inacción, acción enfermiza, acción excesiva, ni reacción. La vida es real y la muerte es la ilusión. A la larga, se verá que la muerte es un sueño mortal que viene en las tinieblas y desaparece con la luz. Jueces, despierta, despierta, entona cántico. Salmos, mi corazón está dispuesto, oh Dios, cantaré y entonaré salmos, esta es mi gloria. Despiértate, salterio y arpa, despertaré al alba, te alabaré, oh Jehová, entre los pueblos. Apocalipsis, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Enteramente separada de la creencia y el sueño de la vida material, está la vida divina, revelando la comprensión espiritual y la conciencia del señorío del hombre sobre toda la tierra. Cuando despertemos a la verdad del ser, toda enfermedad, dolor, debilidad, cansancio, pesar, pecado, muerte, serán desconocidos, y el sueño mortal cesará para siempre. Regocijémonos de que estamos sometidos a las divinas autoridades que hay. Tal es la ciencia verdadera del ser.
Cantemos el himno 200. Oh hija de Sión, ya no hay más tristeza. Despierta, se han ido el mal y el error. La estrella de gloria ya brilla de nuevo. Despierta, la noche de angustia cesó. Himno 200, hymn 200. Leeré la Declaración Científica del Ser del libro de texto de la ciencia cristiana. No hay vida, verdad, inteligencia ni sustancia en la materia. Todo es la mente infinita y su manifestación infinita, pues Dios es todo en todo. El espíritu es la verdad inmortal. La materia es el error mortal. El espíritu es lo real y eterno. La materia es lo irreal y temporal. El espíritu es Dios y el hombre es su imagen y semejanza. Por lo tanto, el hombre no es material, él es espiritual. La escritura correlativa. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El Señor tu Dios será tu luz perpetua, y tu Dios será tu gloria. Amén.